más tecnología para el diagnóstico y para la confirmación. Entonces esto es importante porque hay muchas enfermedades neurodegenerativas pues que uno pudiera diagnosticar en un recién nacido, pero que éticamente pues no se puede o no se hace tamización porque no hay intervención para modificar la historia natural de la enfermedad. Entonces las enfermedades para las cuales se hace tamización es porque se puede intervenir, se cambia la historia natural de la enfermedad y el paciente va a tener muchas veces mejora la esperanza de vida, la calidad de vida e inclusive puede no tener las secuelas como discapacidad cognitiva que puede generar la enfermedad si yo trato tempranamente al paciente. Por eso esas pruebas se hacen en recién nacidos, de las 48 a 72 horas se debe tomar la muestra. ¿Por qué creen que no se le puede tomar apenas nace en sala de partos como se toma hoy la TSH? ¿Qué es lo que vamos a evaluar en esas pruebas? Cómo funciona el metabolismo del bebé, ¿cierto? ¿Quién hace el metabolismo del bebé cuando está en el inútero? La mamá. Entonces hay que esperar que el bebé coma, haga su metabolismo para poder tomarle los estudios, porque si se los tomo recién nacidos, pues no voy a poder identificar si está elevado un metabolito que por un bloqueo enzimático o por una posible enfermedad. Entonces por eso es 48 a 72 horas después de que el bebé haya comido. ¿Cómo se definen los errores innatos del metabolismo? Pues hay varias definiciones. Son un grupo de enfermedades genéticas raras causadas por defectos enzimáticos que van a afectar rutas metabólicas específicas. Se caracterizan por acumulación o deficiencia de metabolitos esenciales, lo que va a llevar a unas alteraciones fisiológicas con unas manifestaciones clínicas graves. Otra definición podría ser que son trastornos genéticos hereditarios poco comunes en el que el cuerpo es incapaz de convertir los alimentos en energía de manera apropiada, sería para unas vías metabólicas, generalmente causados por defectos, puede ser en una proteína, enzima, puede ser en un cofactor, puede ser en un receptor, puede ser en un transportador. Entonces hay una gran cantidad de ellos. Allá tal vez tenemos que los nutrientes, la glucosa, los aminoácidos, ácidos grasos, pues finalmente se van a convertir o van a ser fuente de energía por diferentes vías metabólicas, del glucógeno, los niveles de las proteínas, a nivel del citoplasma o a nivel de la mitocondria, ¿cierto? Y bueno, entonces quisiera que alguien me dijera qué es esto. Parece que fuera el mapa de Bogotá, ¿no? Las vías de Bogotá, algo así. ¿Recuerdan qué es eso? ¿Alguien lo ha visto del laboratorio bioquímico? No, nada. Las vías metabólicas, ¿cierto? ¿Hay alguna vía metabólica que sea completamente independiente de otra? No, por lo que a veces no es muy fácil llegar a un diagnóstico de cuál puede ser la vía metabólica afectada cuando hay un metabolito elevado. Entonces, digamos que un ejemplo, el amonio. ¿Saben qué es el amonio? Es un metabolito que se genera en qué ciclo. En el ciclo de la urea. Y es producto de la degradación ¿de qué? Aminoácidos. De los aminoácidos. Entonces, si yo tuviera un paciente con hiperamonemia, ustedes pensarían que el bloqueo metabólico está ¿en qué? ¿En qué ciclo? En el ciclo de la urea, ¿cierto? Porque es el principal producto del ciclo de la urea. Pero resulta que en las hiperamonemias las puedo ver también en defectos de ácidos, de aminoácidos, en algunas acidias orgánicas,
y también puede estar elevado el defecto de la beta-oxidación. Entonces, por eso, como las vías metabólicas no son independientes, a veces un metabolito que parece el marcador de una vía metabólica puede que esté elevado de forma secundaria por un bloqueo en una vía metabólica diferente. Por eso les decía que a veces es difícil llegar a la aproximación de cuál puede ser la vía metabólica comprometida cuando por pues, esta interacción que hay en las vías metabólicas. Entonces, vamos a ver algunas generalidades de los errores innatos del metabolismo. Hasta el momento, pues, se han descrito más de 1015 errores innatos del metabolismo. Muchos de ellos se presentan de forma aguda y pueden diagnosticarse fácilmente con pruebas metabólicas que pueden hacerse en plasma o en orina en laboratorios pues, de bioquímica. Algunos errores innatos de metabolismo son tratables, pero requieren una intervención temprana y urgente para prevenir las secuelas permanentes que pueden generar en los pacientes. La mayoría de los que se pueden tratar se pueden identificar en pruebas de estas de tamizaje en recién nacidos. En cuanto a la epidemiología, pues uno diría hay unos errores innatos que son de muy baja prevalencia y hay otros que son de más frecuentes. Pero en conjunto, siendo más de 1000 errores innatos, podríamos hablar que tienen una incidencia acumulada superior a 1 en 1000. Algunas enfermedades de estos metabólicos en Reino Unido, uno en 784, no diría es frecuente. En Canadá, uno en 2500, en Italia, uno en 2555. En general, algunas enfermedades como el hipotiroidismo congénito, que es un error innato de metabolismo, es como uno en 2500. Pero un defecto de una enzima del ciclo de la urea, la arginosuccinasa, es 1 en 2.500.000 personas. Entonces hay unos espectros pues, bastante amplios e inclusive pueden haber poblaciones donde son más frecuentes unos errores innatos que otros. Se presentan en todos los grupos étnicos y a todas las edades. Entonces, tal vez un mito que se puede tener es que estas enfermedades solamente son de recién nacidos o de niños. No, se pueden manifestar en la vida adulta, entonces hay que tener presente que también podemos encontrar o diagnosticarlos en adultos algunos de esos errores innatos de metabolismo. En Colombia, tal vez desde 1972, por ley se hace tamización para hipotiroidismo congénito. Cuando el niño nace en la sala de partos, se le toma del talón una gota de sangre seca en un papel de filtro para analizar o mirar hipotiroidismo. ¿Ustedes saben cuáles son las manifestaciones clínicas del hipotiroidismo congénito? Talla baja, discapacidad cognitiva o retraso mental, alteraciones faciales, de pronto un poco macroglosia, pero una de las cosas más importantes es que causa retraso mental o discapacidad que puede ser moderada a grave cuando yo no lo trato. Y a partir de cuando, después de las 4 semanas que el niño, o sea, el mes de vida, yo no haya iniciado tratamiento, ya empiezo a tener compromiso neurológico. Entonces, por eso se hace tamización desde 1972 para hipotiroidismo, pues porque la diferencia entre una persona con todas sus capacidades cognitivas a ser una persona discapacitada es completamente diferente para el paciente, para la familia, para el sistema de salud, para la economía, para todos. Entonces, desde 1972 hacemos tamizaje para TSH. A partir del 2019 se aprobó la ley de ampliar el tamizaje, que es la ley 1980, donde se amplía a estas otras enfermedades. Entonces es importante que ustedes las conozcan porque en un futuro esperamos, o sea, ya llevamos 10 años y realmente no se ha podido implementar de
forma generalizada, pero en algún momento habrá que hacerlo. Entonces son fenilcetonuria, galactosemia, fibrosis quística, deficiencia de biotinidasa, hiperplasia suprarrenal congénita. Se incluyeron hemoglobinopatías porque nosotros tenemos una población afro bastante importante, donde las hemoglobinopatías, que son anemia de células falciformes, talasemias y demás, es frecuente, por eso se incluyeron. Y el hipotiroidismo, pues que ya lo llevamos haciendo hace rato. Fenilcetonuria es uno de los errores innatos de metabolismo más frecuentes en el mundo, más o menos de 1 en 23.000 nacimientos, pero va variando por regiones. En Italia 1 en 4.500 y en Japón 1 en 125.000. Y de paso les cuento, por ejemplo, los defectos del ciclo de la urea son más frecuentes en Japón que en el resto del mundo. Entonces van variando dependiendo de la región, pero en general en todos los seres humanos se pueden presentar los errores innatos. La galactosemia tiene una incidencia de 1 en 40.000 a 1 en 60.000. Fibrosis quística, pues también va variando. Tal vez nosotros debemos estar como cercanos a final, de tal vez 1 en 25.000. En Europa 1 en 3.000. La deficiencia de biotinidasa 1 en 61.000. La hiperplasia renal congénita 1 en 10.000, pero va variando. Y el hipotiroidismo les dije 1 en 2.500 a 1 en 3.500. Entonces es posible que una pregunta del examen sea cuáles son las enfermedades de tamización en Colombia. Es importante, es necesario que ustedes sepan y las tengan presentes. ¿Cómo podemos pensar en un error innato de metabolismo para que no se nos pase cuando un paciente tiene este tipo de enfermedades? Entonces, en el contexto clínico apropiado, considere en paralelo que lo que el paciente tiene puede ser un error innato de metabolismo. Como la mayoría de estas enfermedades se manifiestan en el periodo neonatal, cuando el niño empieza a consumir los alimentos y tiene un defecto enzimático, se va a acumular una sustancia y él va a tener síntomas. Pues cuando un recién nacido empieza a tener un deterioro de su estado, porque empieza a estar somnoliento, de pronto se pone a vomitar, se pone pálido, no quiere comer, pues lo primero que pensaría el médico es que el paciente tiene una infección, ¿sí? Está séptico. Otra posibilidad es que pueda tener una cardiopatía congénita, y dentro de eso, sepsis, cardiopatía congénita, yo tengo que pensar que también puede ser un error innato de metabolismo. A veces lo que pasa es que descartamos lo que es más probable y esto lo dejamos como para último, pero pudiéramos desde el inicio estar pensando que puede ser un error innato de metabolismo. Cuando un paciente tiene síntomas que persisten, o sea, el paciente vomita y vomita y vomita y le dicen, tiene una enfermedad por reflujo, le dan manejo antirreflujo y sigue con el vómito y no mejora esos síntomas inexplicables a pesar de tener un buen tratamiento y descartar primero, obviamente lo común, vamos a pensar primero en lo más frecuente, pero ya lo descartamos y el paciente no mejora, pues debo considerar que pudiera ser un error innato de metabolismo. A veces un síntoma, pues no hay que confundirlo con un síndrome o con la etiología subyacente, porque puede ser pues un error innato de metabolismo. Entonces, hipoglicemia es un síntoma, se baja el azúcar, pues la hipoglicemia se puede dar por muchas situaciones, porque no ha comido, porque hay un aumento de insulina en el cuerpo, porque el paciente puede tener muchas cosas, dentro de eso pues un insulinoma, un tumor, un medicamento que se pone glicemiante, pero pues también puede ser la manifestación de un bloqueo metabólico. En un error innato de metabolismo pues se puede presentar a cualquier edad, ya lo dijimos, no solamente en recién nacidos. La mayoría de los errores innatos de metabolismo son de herencia autosómica recesiva. Y eso entonces, los papás son sanos o enfermos. Autosómica recesiva.
son sanos, habitualmente no hay historia en la familia de la enfermedad, puede que sea el primer hijo con la enfermedad y es donde un poco se confunde la familia como por qué mi hijo tiene esta enfermedad, si nadie más lo tiene, si somos sanos, si ya tenemos hijos sanos. Entonces la mayoría son autosómicas recesivas. Bueno, por lo que puede parecer que esto es un caso esporádico en la familia porque no hay más antecedentes. Siempre considere o intente diagnosticar los que tienen tratamiento. Entonces hablamos que hay más de 1000, de esos más de 1000, algunos de ellos tienen tratamiento y sería lo primero que yo descartaría en el paciente, pues porque lo puedo intervenir, y luego pensaría pues en los que no tienen tratamiento. Y cuando estamos en un evento de emergencia es que realmente si yo no trato un recién nacido que está con un cuadro de intoxicación por un error innato, se muere, o sea, se muere o queda con una discapacidad grave. Entonces, muchos pacientes se diagnostican porque hubo un antecedente, un hermanito que hizo un mismo cuadro y se murió, y no se supo por qué, una sepsis severa, el niño hizo un deterioro rápido. Esto es en neonatos, cuando pasan con neonatos, los niños pueden estar perfectos, pero en un segundo se deterioran y se mueren, pero también se pueden recuperar, a diferencia de una persona mayor o un ancianito que es crónico y su enfermedad y demás, pero acá es rápido y se mueren los niños desafortunadamente si no intervenimos a tiempo. Entonces en ese momento yo estoy pensando que es un error innato, primero trato bien al paciente, pues lo estabilizo y luego le cuento a la familia que es una enfermedad metabólica, que puede ser que es recesiva y todo el asesoramiento. Entonces hay que priorizar el manejo de los pacientes. Hay un montón de clasificaciones de los errores innatos del metabolismo. Esta es como una clasificación simplificada de lo que es la fisiopatología. Es un médico francés que es tal vez de las personas que más saben en errores innatos de molécula pequeña. Molécula pequeña son aminoácidos, vitaminas, ácidos nucleicos, cofactores, receptores. Esos son los molécula pequeña. Molécula grande pues son como el glucógeno, los glicosfingolípidos. Entonces esta clasificación me parece que es una clasificación que permite como hacer una aproximación tanto clínica como bioquímica de una forma relativamente fácil. Entonces uno hablaría de moléculas pequeñas, moléculas complejas o de efectos energéticos, serían como los tres grandes grupos. Defectos de moléculas pequeñas pueden ser por acumulación o por deficiencia. Entonces, molécula pequeña por acumulación tenemos intoxicación, es decir, no se puede metabolizar el aminoácido, se acumula y eso le produce al paciente signos clínicos de intoxicación. Y aquí está la mayoría del catabolismo de los aminoácidos, los desórdenes del ciclo de la urea, las acidemias orgánicas, la galactosemia y los metales. Algunos o la mayoría de este grupo tienen tratamiento, pueden tener una intervención. Algunos errores innatos también podrían estar acá como la reacción, como alteraciones de purinas, pirimidinas, desórdenes de vitaminas o de metabolitos de reparación. Habitualmente estos no causan alteraciones embrionarias, es decir, que cuando el niño nace un niño físicamente normal, no tiene malformaciones, peso y talla deben ser habitualmente normales y los síntomas pues van a ir apareciendo en la medida que el niño va comiendo y se va acumulando esa sustancia que el niño no puede degradar, aunque hay algunas formas severas, la manifestación va a ser temprana, unas intermedias, tal vez es un niño con retraso en el desarrollo, y unas intermitentes, que solamente ante estrés metabólico se manifiesta la enfermedad. Y pueden haber neurodegeneración que puede estar presente en algunos desórdenes. Por acumulación, por deficiencia, entonces tenemos alteración en síntesis o en transporte, y aquí también tenemos defectos de aminoácidos esenciales que tienen múltiples signos, defectos en aminoácidos no esenciales, la síntesis
oxidación de los ácidos grasos, deficiencias de metales. Y aquí pocos son tratables. La mayoría no causan alteraciones embrionarias, aunque puede presentarse como una encefalopatía al nacimiento del paciente, o que puede crónicamente y desde el útero causar alteraciones en el desarrollo neurológico o en la misma organización a nivel del cerebro. Este y este pues son como el primer grupo. Este también es de molécula pequeña, entonces tenemos defectos energéticos por alteración en transportador de membrana, defectos energéticos a nivel citoplasmático o a nivel mitocondrial, y pues cada uno va a tener allí sus manifestaciones. De moléculas complejas, igual, por acumulación, por deficiencia, por defectos en el transporte. Entonces allí tenemos, y vamos a ver como un ejemplo de cada grupo. En acumulación hay muchas enfermedades: las glucogenosis, las esfingolipidosis, las mucopolisacaridosis, las glicoproteinosis, los defectos de los lípidos neutros. Por deficiencia también tenemos algunas glucogenosis, y por alteraciones del transporte, los defectos de la glicosilación de las proteínas. Entonces, esto es pura bioquímica, pero si uno entiende la bioquímica, porque dónde está el bloqueo, va a entender la clínica, y lo vamos a ver con algunos ejemplos. Entonces, aquí nuevamente tenemos nuestra figura de molécula pequeña, deficiencia energética o acumulación, serían todos los grandes grupos, y hay molécula compleja, perdón, acumulación de eficiencia, transportadores, en general, acumulación y eficiencia también en los otros dos grupos. Yo también los puedo clasificar, es como por trastornos que implican solamente un sistema, un órgano, un sistema anatómico, donde yo siempre voy a tener síntomas consistentes y uniformes, o porque afecten una vía metabólica común, un gran número de células, un gran número de órganos, y aquí los síntomas son diversos. Entonces, un ejemplo del primer grupo está la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. ¿Saben qué causa? Causa una anemia hemolítica. Entonces, ¿qué es una anemia hemolítica? La deficiencia de la enzima cuando el paciente consume ciertos alimentos o medicamentos, produce una hemólisis. Habas, ¿quién ha comido habas? ¿Conocen las habas, sí? Eso. Entonces, esta enfermedad se llama favismo, porque es especialmente, puede que usted tenga la deficiencia y nunca haya tenido manifestaciones hasta que consume, por ejemplo, las habas o ciertos medicamentos. Hay una lista que ustedes pueden encontrar para los defectos de la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Y los de molécula compleja, pues tengo ya el grupo anterior, que fue el que vimos de la clasificación: metabolismo intermediario de molécula pequeña, de metabolismo energético o de moléculas complejas. Del metabolismo intermediario habitualmente es anabolismo, catabolismo, reciclaje, y ahí tenemos, dijimos, aminoácidos, acidas orgánicas, ciclo de la urea, monosacáridos, porfirias, trastornos de metales, neurotransmisores, aminoácidos cerebrales. Entonces, en estos casos, lo que siempre va a haber como manifestación clínica es intoxicación. Intoxicación es el paciente que se va a ver muy mal, se va a ver comprometido desde el punto de vista neurológico, vomita, no come, puede tener olores particulares que producen las sustancias. Entonces vamos a ver de intoxicación, que es importante. No alteran el desarrollo del embrión, es decir, el niño no va a tener malformaciones. Hay un intervalo libre de síntomas, sí, el niño nace y está perfecto, empieza a comer y empieza a ponerse mal porque se intoxica con el alimento que
que no puede degradar o metabolizar. Depende, ese periodo puede ser de horas a días y depende de qué tan severo es el defecto de la enzima, si no hay actividad enzimática o está reducida. En los signos de intoxicación agudos, pues como cuando uno está intoxicado, vomita, tiene compromiso del sensorio, está somnoliento, puede llegar al coma, puede ser insuficiencia hepática. Crónicos, retardo en el desarrollo, puede ser ataxia, luxación del cristalino, cirrosis, cardiopatía, o puede ser progresivos con neurodegeneración. Se puede presentar de forma aguda por ayuno, porque en ayuno pues el cuerpo tiene que sacar del propio músculo, entonces hace catabólisis y ahí va a catabolismo y ahí va a acumular por aumento en la ingesta de alimentos o por algo que me aumente el metabolismo como infecciones, también se descompensan los pacientes. Diagnóstico lo podemos hacer con los exámenes que tenemos, con un hemograma, con unos gases, unos electrolitos, un parcial de orina, un amonio, y eso lo tenemos en los hospitales. Y luego confirmamos con cuantificar los aminoácidos, ácidos grasos o perfil de acilcarnitinas, dependiendo de cuál sea la vía metabólica. Algunos son tratables y lo que yo tengo de forma urgente es quitar la sustancia que está intoxicando al paciente. Y hay que dar luego pues suplementos o fórmulas especiales para poder pues manejar al paciente y manejar su nutrición y su crecimiento. ¿Cómo es la fisiopatología de estos? Entonces, tengo un sustrato que debe convertirse en un producto. Ese sustrato, para convertirse en el producto, pues tiene una enzima y un cofactor para poderse transformar. Si está bloqueada la enzima o el cofactor, pues el sustrato no puede producir o obtenerse el producto, se aumenta, este va a estar deficiente y este sustrato hay que eliminarlo, esa acumulación lo que genera metabolitos alternos y es esto mismo. Entonces tengo aquí acumulación del sustrato, deficiencia del producto, activación de vías metabólicas con metabolitos alternos que me van a generar la enfermedad. Entonces vamos a ver un ejemplo que es la fenilcetonuria. Entonces allá tenemos nuestro sustrato, producto, enzima más cofactor, está bloqueado, se aumenta el sustrato, disminuye el producto y hay un montón de metabolitos alternos. Entonces nuestro aminoácido fenilalanina. La fenilalanina es un aminoácido esencial. ¿Eso qué significa? Que no lo produce el cuerpo y que lo que tenemos que consumir. La fenilalanina, si ustedes se acuerdan un poco de bioquímica, se debe convertir en tirosina, ¿cierto? La tirosina produce melanina, epinefrina y tiroxina. La enzima que convierte la fenilalanina tirosina es la fenilalanina hidroxilasa y tiene un cofactor que se llama la tetrahidrobiopterina. Cuando no tengo la enzima o el cofactor, voy a tener acumulación de fenilalanina, disminuye la tirosina, no hay suficiente melanina, los pacientes tienen habitualmente un cabello claro, una piel clara, unos ojos más claros, porque hay como un albinismo parcial. Los pacientes también por la epinefrina no está, van a tener convulsiones, por la tiroxina discapacidad intelectual. Se me va a acumular unos metabolitos que es el ácido fenilpirúvico, feniláctico y fenilacético. El fenilpirúvico, por ejemplo, produce un olor característico en los pacientes que es a humedad, bueno, o a queso, a rancio. Eczema, que es unas lesiones en la piel, y si uno dice, bueno, ya tengo el paciente, entiendo el metabolismo, pues ya entiendo por qué es más blanco, por qué convulsiona, por qué tiene este olor, y si cada enfermedad metabólica la estudian así desde lo bioquímico, pues van a poder entender qué hay que hacer. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues disminuir la cantidad de fenilalanina, ¿cierto? Suplementar la tirosina, o si fuera el cofactor, pues mejorar el cofactor. Entonces, fenilcetonuria, les dije, la fenilalanina es un aminoácido con un anillo bencénico, son dos, ¿no? Fenilalanina y
tirosina. Entonces, este es una de las enfermedades metabólicas más frecuentes en el mundo, tal vez más estudiada, y es uno de los errores innatos que vamos a hacer tamización. Para fenilcetonuria, pues uno tiene en cuenta el nivel de fenilalanina en sangre, porque puede haber un aumento de fenilalanina sin enfermedad, solamente sería una hiperfenilalanemia. Es un trastorno metabólico hereditario en el que no se puede metabolizar la fenilalanina por la deficiencia de la enzima o el cofactor. La incidencia es de 1 en cada 10.000 a 15.000 nacimientos. Las mutaciones de la enzima pues, están en el cromosoma 12 o en el cofactor, porque puede ser heterogeneidad genética, es cuando tengo que más de un gen produce la enfermedad. Acá es el gen de la enzima y el gen del cofactor. Es de herencia autosómica recesiva, entonces recuerden, tengo dos padres sanos que son portadores de la variante o del gen mutado, que aquí estaría en un color azul claro, con una probabilidad en cada embarazo de 25% de hijos afectados. Las consecuencias de no tratar la enfermedad: hay disfunción de la enzima con discapacidad cognitiva, especialmente convulsiones, trastornos comportamentales. ¿Cuál es la fisiopatología? Entonces tenemos que la fenilalanina no se puede convertir en tirosina, por la enzima se va a acumular la fenilalanina. Ese aumento de fenilalanina hace que a nivel cerebral la cantidad de fenilalanina va a impedir la absorción de otros aminoácidos básicos y va a generar pues una alteración que va a llevar a discapacidad, a convulsiones y a eczema en la piel. Cuando hablo yo de fenilcetonuria con el nivel de fenilalanina, el nivel normal de fenilalanina en un individuo no afectado es de 1 a 2 miligramos por decilitro, ¿sí? Y para hablar de la enfermedad es que tenga más de 20 miligramos por decilitro. Entonces miren que el rango de sano a enfermo es bastante grande. Eso también puede ser una pregunta de examen. ¿Cuál es el nivel diagnóstico de fenilcetonuria? Más de 20 miligramos por decilitro. Bueno, y entre 1 y 20 o más de 2, habla uno de perfenilalanemias leves, menos de 6, moderadas entre 6 y 20. Y es importante porque unas se tratan y las otras no se hace restricción de la dieta. Las alteraciones van a ser variables, entonces yo tengo aquí un neonato con una forma grave, que ustedes lo ven, está intubado, tiene sonda, está con mucho soporte. Un niño que no se trató con la discapacidad, ustedes pues su carita de mono. Una niña que fue diagnosticada por tamizaje neonatal con tratamiento, que es una niña normal, y un paciente con una forma intermedia que tiene la discapacidad. Entonces, a nivel del recién nacido, pues periodo libre de síntomas, luego vómito, es que yo no dije que a ratón mojado, porque no sé, ni quiero saber aquí, pero es a humedad o a rancio, convulsiones, alteración de la pigmentación, eczema, trastornos del comportamiento, el coeficiente intelectual va disminuyendo 10 puntos por debajo de la media si yo no lo trato después de las 4 semanas, después del mes de vida. Entonces, súper importante poderlo tratar, porque pues tener un paciente así a tener una niña, a un paciente sin discapacidad es completamente diferente, y solamente hay que diagnosticarlos temprano. Entonces ahí les hablaba yo del tamizaje de gota del talón. Se puede tomar a las 48-72 horas también del talón la muestra. Se confirma con la medición de la fenilalanina en sangre con el estudio molecular. Les hablaba que se hacían unas pruebas bioquímicas, entonces aquí ustedes las ven, cloruro férrico y dinitrofenilhidracina. Entonces es positivo si se ve para el cloruro férrico verde, para la dinitrofenilhidracina amarillo turbio. Uno diría, es posible que es por aumento de fenilalanina, pero lo mejor es cuantificar la fenilalanina en sangre. Y es muy
restricción de la dieta fenilalanina. Yo no le puedo quitar la fenilalanina al paciente porque es un aminoácido esencial. Le tengo que dar como una cantidad pequeña para que sea suficiente como para que crezca y haga las funciones, pero no tanto como para que se vaya a intoxicar, ¿sí? ¿Cómo hago eso? Porque pues del pollo no puedo sacar la fenilalanina. ¿Cómo le doy el resto de los aminoácidos esenciales? Entonces hay fórmulas especiales libres de fenilalanina. Entonces esas fórmulas no van a tener ese aminoácido limitante, sino que tienen todos los demás aminoácidos. Entonces con la fórmula yo suplemento todas las necesidades de los demás aminoácidos y con lo que el niño come le doy lo que necesite de fenilalanina. El manejo es, francamente aquí, el tratante es la nutricionista, porque tiene que cada semana estarle haciendo modificaciones a la dieta. Los niños que tienen estas enfermedades comen todo pesado. Entonces, 5 gramos de tanto, 10 gramos de tanto, todo tiene que ser así porque la única forma de poder hacer, digamos, esa nivelación de cuánto le debo dar. El control de fenilalanina para ajustarlo es 1 a 2 veces por semana, el primer mes, cada 15 días del primer año. O sea, hay que estar ahí viendo cuánto tiene fenilalanina para poder modificar la dieta y evitar pues que haya lesiones. Otro caso, un caso clínico, otro paciente con un defecto de este tipo, intoxicación. Un paciente que el primer día de vida rechazó la comida, estaba irritable. Al 4.º día presenta dificultad respiratoria, perdió peso anormal, le hicieron unos exámenes y los gases tenían una acidosis metabólica, lo hidrataron y le dieron salida. Hasta ahí algo que nos haga pensar en un error innato de metabolismo. La acidosis metabólica, ¿cierto? ¿Qué más? La pérdida de peso. El niño no rechaza la comida, vomita, no come bien. Bueno, se fue. Durante los 2 primeros meses, cada semana iba a consultar por lo mismo: hiporexia, hipotonía, vómito, somnolencia. O sea, ya uno dice, oiga, un síntoma recurrente. Entonces le dijeron que tenía un reflujo gastroesofágico y le iniciaron tratamiento. Siguió con sus síntomas. A los 2 meses y medio hizo un episodio convulsivo y le hallaron pancitopenia. Pancitopenia es cuando hay disminución de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Pensaron, estaba fuera de Bogotá, que tenía un síndrome linfoproliferativo o una leucemia y por eso lo remitieron. Pero el niño seguía, o la niña, es una niña, acidosis metabólica. Hasta ahí ustedes pensarían que pudiera ser un error innato de metabolismo. Entonces, tiene compromiso neurológico del sensorio, rechaza la comida, un metabolito bioquímico persistente, acidosis metabólica, tenía acá, acidosis metabólica, sigue acá. Los síntomas, dijeron es un reflujo porque vomita y le trataron el reflujo y no le mejora. Entonces uno dice, aquí ya tal vez hay que pensar que puede tener algo más. Esa niña cuando ingresa tiene estos gases. No sé si han visto, tal vez, ¿saben cuál es el pH normal? 7.35 a 7.45, o sea que 7.12 está en acidosis. El bicarbonato debe estar por encima entre 18 a 22, está en 10. Sodio 135, potasio 3.5, cloro 103. ¿Eso para qué es? Para calcular el anion gap. Entonces, ¿eso cómo se calcula? Es sodio más potasio menos cloro más bicarbonato. Debe ser, si le sumo el bicarbonato, 15, menor de 15, si no lo sumo, y si lo sumo 20. Entonces, esa niña, para calcular y saber si tiene una acidosis metabólica, ahí está la fórmula, le dio, ahí alguien lo puede hacer, le da 25, creo que el anion gap, o sea, acidosis metabólica. En el cuadro hemático, los glóbulos blancos son más o menos de 5.000 a 10.000, tenía 2.300, están bajos. Los neutrófilos deben ser por encima de 1.500, igual que los linfocitos. La
hemoglobina 12 está 9,5, o sea, está leucopénica, está anémica y está menos de 150.000 trombocitopénicos, o sea, tenía una pancitopenia, no estaba infectada, el azúcar estaba bien, el amonio está en el límite. Entonces, con un anion gap elevado, un amonio en el límite, le hicimos un tamizaje metabólico de dinitrofenilhidracino positivo con un cloruro férrico negativo. Eso me hace pensar que puede ser una acidemia orgánica. La cromatografía de aminoácidos fue normal, pero los ácidos grasos excretaba metilcitrato y 3-hidroxipropionato y propionilglicina, son los metabolitos de la acidemia propiónica. Entonces la niña se le diagnostica la acidemia propiónica, a ver si se puede ver, esa es la niña real. Se le inició el tratamiento con restricción en las proteínas y con toda la suplementación de vitaminas y cofactores, pero ella no vivía acá, se devolvió en el Meta vivía, a su ciudad de origen. En una gripa se descompensó y fue a urgencias y le dijo al médico, la mamá, la niña tiene una enfermedad metabólica, no sé qué, no le creen, por favor mídale el amonio, hágale unos gases. Pues el médico no le puso atención y finalmente la niña se murió. Entonces, estos pacientes se pueden descompensar y se mueren. Y desafortunadamente, a veces los que más saben de la enfermedad son los papás, pero el médico que no sabe y que no le pone atención, y no es el primer caso, no porque suceda fuera de Bogotá, sucede también en Bogotá. Entonces, los errores innatos son enfermedades que hay que ponerle atención a los papás. Si los papás dicen que lo ve mal, usted póngale atención así le parezca que no y búsquele y evalúe al paciente, ¿no? Eso es lo que no queremos, pero eso es lo que desafortunadamente vemos en este grupo de enfermedades. Trastornos del metabolismo energético, pues estaríamos hablando de alteraciones en la glucosa, ácidos grasos, cuerpos cetónicos o ácido monocarboxílico, que se hace en mitocondria, la oxidación aeróbica de la glucosa, la cadena respiratoria, transportes mitocondriales o síntesis de coenzima A. En estos pacientes vamos a tener deficiencia en producción o en la utilización de la energía, donde los órganos que más veríamos comprometidos serían hígado, músculo, corazón o cerebro. Entonces, ¿qué síntomas serían comunes? La hipoglicemia, ¿cierto? Hiperlactatemia, acidosis hiper o hipocetósica, hepatomegalia, hipotonía, dijimos músculo, hígado, músculo, corazón y cerebro, serían los órganos. Hepatomegalia, hipotonía generalizada, miopatía, cardiomiopatía, retraso en el desarrollo por el compromiso muscular, falla cardíaca, pueden hacer muerte súbita. Los defectos de la beta-oxidación pueden manifestarse como muerte súbita. Entonces, han escuchado de niños o bebés que se mueren en la cuna, ¿sí? Esos niños, pues, dentro de los diagnósticos diferenciales deberíamos pensar en un defecto de la beta-oxidación. Pueden hacer muerte súbita por hipoglicemias severas que hacen por ayuno. Y un ayuno para un recién nacido es más de 3 horas. Por eso es que los recién nacidos comen cada 3, mínimo deben comer cada 3 horas porque hacen hipoglicemia. Pueden hacer atrofia óptica o cerebral, crisis recurrentes desencadenadas por eventos intercurrentes. Es como que el paciente cuando no come a tiempo, deja horas de ayuno, mayor tiempo sin comer, pues va a tener los síntomas. Acá sí puedo tener niños con dismorfismo, con displasias esqueléticas y malformaciones, sobre todo las alteraciones de vías de las pentosas y algunas enfermedades mitocondriales. ¿Cómo se hace el diagnóstico? A diferencia del anterior, que yo mido en sangre o en orina los aminoácidos o mido hago unos gases, un amonio, un sodio de potasio, un hemograma. Aquí tengo que hacer pruebas funcionales. Pruebas funcionales es que mido en ayunas glucosa, cetonas, lactato, luego le doy la comida y luego vuelvo y mido
los mismos glucosa, cetona y lactato para ver funcionalmente cómo es que es el metabolismo energético. Solamente pocos de este grupo son tratables y vamos a ver un ejemplo. Entonces es un paciente que fue producto de una gestación sin complicaciones, padres no consanguíneos sanos, peso y talla fueron normales al nacimiento, no tuvo hipoglicemia. Al paciente a los 4 años lo hospitalizaron porque le encuentran hepatomegalia, retraso en el crecimiento y entonces le diagnostican una hepatomegalia fisiológica. Ese es un paciente publicado en un artículo. Entonces, pero pues una hepatomegalia fisiológica. A los 15 años, nuevamente lo mandan a gastroenterología por hepatomegalia, elevación de las transaminasas, dolor abdominal. Al examen físico el paciente tenía peso y talla en percentiles bajos y tenía una hepatomegalia importante. Entonces, hasta aquí, ¿qué les llama la atención? No tuvo hipoglicemia recién nacido, pero ¿cuál sería el síntoma que tú dices, oye, esto como que no es normal, algo le está pasando al? La hepatomegalia. Algo se está acumulando en el hígado porque el hígado crece, entonces definitivamente pues hepatomegalia fisiológica, no sé si existe el término, pero pues no es a los 4 años, yo debería empezar a estudiar a ese paciente por qué tiene el hígado grande, y de ahí para allá pues ya con disfunción por elevación de transaminasas y demás. Entonces le hacen un montón de exámenes donde las transaminasas, que son enzimas hepáticas, ustedes las ven acá, el valor de referencia 0 a 34, 10 a 49, y están, aquí es 10 a 34, no sé, 382, 189, las bilirrubinas elevadas, colesterol normal, triglicéridos un poquito altos, la glicemia estaba bien, 89-70, la insulina, porque recuerden que aquí son pruebas funcionales, entonces tengo que medir glucosa, pero tengo que medir insulina también, cortisol y otros. HDL normal. Le descartan todas las causas de elevación de transaminasas, infecciones que pueden producir a mí transaminitis, hepatitis virales, toxoplasma, citomegalovirus, todos marcadores de enfermedad hepática autoinmunes negativos, perfil de hierro, también puedo tener una enfermedad por acumulación de hierro, tampoco, ferritina, inmunoglobulinas. Entonces al final le descartaron todas las pruebas funcionales, también normales. La ecografía, pues tenía un hígado grande, decidieron hacerle una biopsia. ¿Alguien recuerda cuando vieron por allá histología? Esto es coloración de paz que están viendo ahí. Cuando dicen que es paz positivo, ¿qué detectan? Glucógeno. Entonces, este paciente tenía una glucogenosis. Por eso era que glucogenosis es, hay alteraciones en algunas de las enzimas de la ramificación, entonces el glucógeno, la glucosa se acumula, pero no se puede utilizar posteriormente, por eso va creciendo y va creciendo el hígado. El paciente tenía una glucogenosis tipo 6 que se llama enfermedad de Hers. Listo, vamos a el último grupo, ya vimos intoxicación, déficit energético, y ahora vamos a ver moléculas complejas. Las moléculas complejas, este grupo pues es bastante heterogéneo, los síntomas van a ser progresivos porque son como por el tiempo que se da, no van a haber episodios agudos como en el tipo de intoxicación, aquí no lo va a haber. Van a haber compromiso, puede ser, la mayoría de las veces es multisistémico, no hay agudización y hay gran morbimortalidad en estos pacientes. Entonces aquí, importante que es progresivo el cuadro, la manifestación del paciente. En moléculas complejas tenemos defectos de catabolismo y enfermedades de depósito, entonces ahí tenemos
Algunas esfingolipidosis, tenemos por lipopigmentos, los glicosaminoglicanos, los oligosacáridos, el glucógeno, lípidos neutros. Y estos entonces me van a dar diferentes manifestaciones. Entonces las esfingolipidosis me pueden dar compromiso hematológico como la enfermedad de Gaucher o compromiso neurológico como la enfermedad de Niemann-Pick. Entonces, por lipopigmentos, las lipofuscinosis seroides me van a dar enfermedades como la lipofuscinosis seroide neuronal, es una, me da epilepsia, discapacidad, regresión, atrofia óptica. Los glicosaminoglicanos, las mucopolisacaridosis me dan a muchas alteraciones esqueléticas, compromiso neurológico, hepatomegalia. Los oligosacáridos se parecen un poco a los mucopolisacáridos, físicamente en compromiso esquelético, compromiso en órganos, en las fases también. La glicogenosis entonces nos da hepatomegalia, hipoglicemia, miopatía, cardiomiopatía. A la muscular, que es la tipo 2, que es la enfermedad de Pompe, es compromiso muscular. Y de los lípidos neutros tenemos enfermedades con depósito y esteatosis secundaria. Entonces es una gran cantidad, no hay en común nada, no es que todas son neurológicas, todas son musculares, sino que aquí tengo de todo, compromiso hematológico, renal, cerebral, óseo, entonces son bastante heterogéneas. Las de síntesis y reciclaje, no por depósito, que es el grupo anterior, hay otro gran grupo, hay flujogenosis 0A y 0B, defectos de cadenas de ácidos grasos, lípidos neutros, esfingolípidos, las ceramidas. Aquí tenemos otro grupo y bueno, digamos que es una gran cantidad de las dislipidemias que son súper frecuentes en la población, están aquí también como de síntesis y de reciclaje, no de depósito, pero de moléculas complejas. Entonces vamos a ver aquí un casito clínico. Ese es un paciente que al nacimiento pues fue un niño con un peso, una talla, unos rasgos físicos normales, sin ningún antecedente relevante. Este es un poquito más grande. ¿Hay alguien le ve algo raro al paciente? ¿Que les llame la atención? No, un niño que se ve bien. Tuvo un desarrollo psicomotor normal. Aquí ya un poco más grande, lo que tenía el paciente era una mano en garra, ¿sí? Entonces la mano en garra pues es una mano que tiene así como contractura, no puede estirarla, sino que está todo el tiempo por un compromiso articular grande. Le diagnosticaron una mucopolisacaridosis tipo 4, le dijeron a la mamá que el niño no iba a sobrevivir más de los 15 años, que se fuera para la casa, que tranquila. El niño siguió creciendo, ¿sí? Aquí pueden ver más su manito en garra, y siguió creciendo, pero aquí que notan, estos son los compañeros, este es el paciente. ¿Qué les llama la atención? La talla baja, entonces tenía su manito en garra, su talla baja, inteligencia normal. El paciente, esa es ahora de adulto, su manito en garra. El paciente va, el 28 de febrero se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Huérfanas, entonces él va a una conferencia y escucha una conferencia de mucopolisacaridosis tipo 1, porque le han dicho que era 4, y después de la conferencia él dijo, yo tengo eso. Se acercó a la persona que la dictó para decirle que cómo hacía para hacerse el examen para la enfermedad. Efectivamente se hizo el examen y tenía una mucopolisacaridosis tipo 1, es el paciente de adulto. Él con su manito en garra y todo es ingeniero de sistemas, entonces se le hizo la enzima, se llama alfa-L-hidroronidasa. El valor normal es de 1,585, tenía 0 de actividad enzimática, esto es en gota de sangre seca, esto es en leucocitos, con igual 2 pruebas luego enzimáticas igual bajas, lo que pues diagnosticó su enfermedad, que es mucopolisacaridosis tipo 1. Aquí vemos que es un cuadro progresivo, sí, no tuvo episodios de agudización, comprometía un sistema especialmente
la leve se llama SHAPE. Este paciente tiene un SHAPE. Entonces vamos a ver un poco de las mucopolisacaridosis. Este es un videito que yo hice para los pacientes, donde pues las enfermedades del depósito lisosomal son heterogéneas, son enfermedades progresivas y son secundarias a que en el lisosoma se va acumulando los glicosaminoglicanos porque hay una deficiencia de una enzima específica. Hay varias mucopolisacaridosis, pero en general, si uno dijera qué características, pues son enfermedades genéticas hereditarias, la mayoría son de herencia autosómica recesiva. La tipo 2 es de herencia ligada al cromosoma X. Son progresivas porque se va acumulando las sustancias, por lo tanto son un poco, diría uno, degenerativas, y el paciente tiene, a medida que pasa el tiempo, pues su esperanza de vida se va reduciendo por el compromiso que tiene a nivel pues, cardiovascular y también neurológico. Compromete sistema esquelético, sistema nervioso central, compromiso visual y auditivo, cardiovascular y compromiso respiratorio. Este tipo de enfermedades tienen tratamientos de terapias de reemplazo enzimático y digamos que el paciente puede ir perdiendo poco a poco la funcionalidad y terminar, digamos, completamente dependiente por la pérdida de la movilidad. Los tratamientos tempranos pues modifican la enfermedad, pero pues no solamente ponerla encima, sino que son las terapias y el seguimiento multidisciplinario que debe tener el paciente. Entonces, serve como un videito para los pacientes. Entonces, y es cómo hacemos un diagnóstico tan temprano si vimos que la foto del niño de chiquito era normal. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Ya miramos. Aquí tengo 3 fotos. ¿Cuáles de esas 3 les parece que tiene un fenotipo raro o dismórfico? Levanten la mano por el A, por el B y por el C. Okay. Sí, como genetista, ¿yo qué escribiría? Entonces diría, esta paciente tiene un puente nasal muy plano, ¿sí? Un puente nasal deprimido, una boca en tienda de campaña, unos ojos con unas fisuras como antimongoloides, no puedo ver las orejas. Acá puedo decir que tiene como un poquito de hipertelorismo, los pabellones están un poco rotados o bajos, el filtrum es plano, los labios son delgados. En este paciente me llama la atención, la cabeza es como hacia arriba, yo diría casi como una turricefalia, tiene unos labios gruesos, ¿sí? Como unas mejillas llenas. No podría decir que es hipotónico, pero el que tenga la boca abierta me hace pensar en que tendría hipotonía o macroglosia, ¿sí? Entonces, yo diría todos tienen algo que pareciera que es dismórfico. Entonces, A es Penélope Cruz, B es un paciente de mucopolisacaridosis y C es Brad Pitt. Entonces, a veces ese fenotipo o esas características son un poco difíciles y en genética lo que hacemos los genetistas es específicamente eso, fijarnos en esta pequeña diferencia, que si el ojo más arriba, que si más abajo, porque eso es lo que nos puede llegar a un diagnóstico. Entonces, una cosa importante es que siempre tenemos tal vez en la cabeza que las mucopolisacaridosis son pacientes con fases horlerianas. ¿Ustedes han escuchado eso? ¿O de gárgola? ¿Nunca han escuchado? Vamos a ver los fenotipos más severos, pero vamos a ver los fenotipos leves, donde esos rasgos, pues la verdad, a veces hay es como que tener una alta sospecha para llegar al diagnóstico. Entonces, aquí tengo que dentro de lo que uno hace en la historia clínica de los pacientes, pues cosas que le deben llamar la atención. Eso es como la estructura de una historia clínica. Usted, pues la identificación, el motivo de consulta, la enfermedad, la revisión por sistemas, los antecedentes y demás. ¿Qué es importante? En genética, oiga, si son una pareja que son parientes, familiares, tienen un apellido en común y vienen del mismo pueblito y ambos son, voy a decir un apellido cualquiera, López López,
Simón López llegó a esa zona y colonizó o segregó pues sus genes y después, aunque ellos no lo sepan, tienen un ancestro en común. Entonces, eso es algo que me debe hacer sospechar no solo errores innatos, sino enfermedad genética. Por eso siempre preguntamos nombres y los dos apellidos, dónde nacieron y si son primos, parientes o familiares. Bueno, siempre la consanguinidad es importante. Para las mucopolisacaridosis, como motivo de consulta, como nuestro paciente, tallas bajas, infecciones respiratorias recurrentes, retraso del desarrollo, rasgos físicos que son particulares o problemas articulares como la mano y garra de nuestro paciente, nos debe hacer pensar en posible esta etiología. El patrón del sueño en revisión por sistemas, porque en la medida que se acumulan los mucopolisacáridos en las vías respiratorias, el paciente ronca, el respirador oral, por eso tiene tantas infecciones respiratorias recurrentes. La respiración se escucha, la actividad física está limitada. En el embarazo habitualmente no vamos a tener antecedentes de que es dismórfico, pero podríamos tener que tuvo hepatoesplenomegalia el bebé, que hay algo de acortamiento del fémur o que hace un hidros fetal no inmune. El hidros fetal es el bebé hace como una falla cardíaca con ascitis, derrame pleural y demás generalizados. El inmune es secundario a la incompatibilidad RH, entonces de los niños, ¿qué es eso? Pues que la mamá es un RH negativo y el bebé es un RH positivo. Entonces, cuando la mamá ha pasado glóbulos rojos con RH positivo a su sistema inmune, hace anticuerpos para destruir los glóbulos rojos RH positivos. Si el bebé es RH positivo, el sistema inmune de la mamá va a hacer una hemólisis masiva en el bebé, por eso hace la falla cardíaca. Entonces, la mayoría de los hidros fetal son inmunes por incompatibilidad RH, pero este es no inmune, o sea, RH no tiene incompatibilidad, pero pueden hacer un hidros fetal. Las mucopolisacaridosis, tal vez la mucopolisacaridosis 7 es la que más puede hacer hidros fetal no inmune. En antecedentes patológicos, que tengan muchas infecciones respiratorias, que tengan apnea del sueño, infecciones recurrentes, otitis, sinusitis, rinitis, hipoacusia, hepatomegalia, túnel del carpo. Es raro que un niño haga un túnel del carpo, ¿sí? Si tiene ese diagnóstico, hay que pensar en una mucopolisacaridosis. O una displasia de cadera, todos los niños o muchos. La displasia de cadera es uno de cada 300 niños, o especialmente es en las niñas. Si es la primera niña, si tuvo un par de presentación podal y que estaba sentada, es más frecuente. Pero le tratas la displasia de cadera con las férulas, no mejora, o hasta operan y no mejora, tengo que pensar en una mucopolisacaridosis. Esta es una paciente con mucopolisacaridosis tipo 4, que luego les voy a mostrar de chiquita cómo era y de esta más grande. Otras, la hepatomegalia hace que los niños tengan hernias, entonces hernias recurrentes, aquí ustedes ven algunas alteraciones esqueléticas y la manita. También frecuentemente tienen antecedentes de amigdalectomía, adenoidectomía y timpanostomía por todos los compromisos respiratorios. En el crecimiento la talla es normal hasta los 2 años, pero después de los 2 años empiezan a quedarse en talla. Esta es la tabla de crecimiento de uno de mis pacientes, donde ustedes ven aquí estaba pequeño, estaba bien, se quedó y aquí pues ahí se mantuvo. Este es el peso, perdón, aquí la talla igual, bajito se quedó y aquí se le inició el tratamiento y fue mejorando su estatura. Bueno, en la cara y en el cráneo yo puedo tener estos rasgos. Esas son las 7 mucopolisacaridosis, 7 tipos. Tipo 1 son estos 2 pacientes donde ustedes ven como una macrocránea, un cabello grueso, unas cejas pobladas, unos labios gruesos, un puente nasal deprimido. Y estas son como las fases de Horlerianas que se llaman. Lo mismo como estos dos. Acá, este niño, por eso decía yo, se parece a Brad Pitt, la cabeza un poco hacia arriba, una frente amplia, uno
evolucionar. Este es el tipo 4, como la niña de la foto anterior, que es un cuello muy corto, una cara redonda, no se ve tosca la cara o facies tosca, sino la carita redonda, pero casi no se ve el cuello. En el tipo 6, tal vez el compromiso odontológico y algo de softamos es lo más característico, y el 7 se parece al 4, un poco en la cara redonda, el cuello corto. ¿Cuáles tienen discapacidad? El tipo 1, Horler y Horler-Shade. Hunter, un tipo, el 3, MPS-3 es San Filippo también. MPS-4 no tiene discapacidad, MPS-6 no tiene discapacidad y MPS-7 algunos. Entonces no todos hacen discapacidad cognitiva. Entonces en el cráneo y la cara vamos a ver una aparente macrocefalia, un perímetro cefálico aumentado y unos rasgos faciales toscos. Tal vez por depósito de mucopolisacáridos en la lengua va a tener una lengua grande, se llama macroglosia, y alteraciones dentales. Estos pudieran ser, bueno, esos pudieran ser mucopolisacáridos. Son mucopolisacaridosis leves. Entonces este es un 1 leve, este es un shade leve también, este es un 2, ella es 4, es la niña que vieron anterior, de chiquita, miren, el cuello corto, pues la carita no se veía más, este es un 7, pero acá sí se ve como unas cejas muy pobladas, es un paciente tipo 4, ese es un paciente tipo 6, ese es un paciente tipo 7. Entonces, no siempre vemos esos rasgos tan marcados que llaman la atención, entonces hay que tener en cuenta que también podemos tener un fenotipo normal. Fenotipo es que sus rasgos no son diferentes, no descarta una mucopolisacaridosis, hay que pensar en las muchas otras manifestaciones. En las mucopolisacaridosis vemos que es progresivo, entonces los síntomas van a ser progresivos. Entonces ese es un bebé, ahí ¿cómo lo ven? ¿Algo raro? Como que no, ¿cierto? Pues luego a los 12 meses ya tiene, miren, una frente muy prominente, un puente nasal bastante deprimido y ancho. Espérenme, no me aparecen todos. Bueno, quería mostrarles el fenotipo final, es como el típico Hunter. Ahorita me lo sigo, en otra presentación se los muestro. Compromiso la cavidad oral, importante evaluar porque miren que tienen una gran cantidad de efectos del esmalte, pérdida de la estructura dental, mordida abierta, macroglosia, diastema de los dientes, quistes dentigenos, hipertrofia gingival, tal vez es como una de las cosas más características. Miren acá engrosada la encía, mordida anterior, reabsorción radicular, un montón de alteraciones que hay que ver, pues también lo tiene que ver el odontólogo. ¿Han visto esto en algún bebé? Que llaman mancha mongólica. Melanosis neurocutánea es frecuente en las mucopolisacaridosis. ¿Sí? Pero obviamente que yo no veo eso y voy a decir, tiene una mucopolisacaridosis. Pero si le sumo que además tiene displasia de cadera y de pronto se está quedando en el crecimiento, pues tengo que pensar que puede ser una mucopolisacaridosis. Dijimos que la mano engarra, la contractura la tienen todas menos las 6 y las 7. El 3 puede hacer esto, o sea, esto, Neunerles Danlos, que es una mutación del colágeno 5A1, que son muy flexibles, puede hacer esa hiperflexibilidad que tiene acá el 4. Y los otros pues hacen esa manito en garra. Las contracturas son muy frecuentes por los depósitos de los glicosaminoglicanos en las articulaciones. Entonces, miren que este niño pues camina en puntas, tiene aquí contracturas en las rodillas, lo que hace que también su estatura pues se vea un poco más bajo. Miren la hernia de la que hablábamos hablado. Entonces, las contracturas son frecuentes. Este es el paciente que vimos, chiquito, miren cómo fue evolucionando, pues tiene una mucopolisacaridosis tipo 4, pues que no tiene las
4 tiene un compromiso articular terrible. Este es un 7, donde el niño pues ahí fue progresando, tal vez sus fases tampoco son muy toscas, pero tienen el compromiso en estatura, articular y cognitivo. Ese es el que les iba a mostrar, que no estaba, que es el Horler, donde vemos que 10 meses, 12 meses, 22 meses, aquí francamente el bebé ya tiene un cambio muy importante en sus rasgos físicos, con cabello grueso, mucha rinorrea, un poco más tosco, y aquí pues ya digamos que este es como el que se describe como fenotipo horleriano, pues de Horler o de gárgola, lo describían previamente cuando lo escribían. Nosotros, como lo decimos, fases toscas. Entonces, toscas es como que esta carita es más o menos de este tipo. Compromiso multisistémico, entonces tienen compromiso visual, compromiso auditivo, esquelético, pueden hacer compromiso cardíaco. Yo traje fue así como muy por encima porque cada enfermedad es para hablar por lo menos 2 horas de las 7 mucopolisacaridosis. Entonces tenemos la 1, la 2, la 3, la 4, la 6, la 7 y ahora una 9. Son 11 deficiencias enzimáticas para 7 tipos, porque el 1 es Horler-Che, el 2 es Hunter con compromiso neurológico y sin compromiso neurológico, 3 que es San Filipo es A, B, C y D, dependiendo de la enzima, mucopolisacaridosis, el 4 es 4A, 4B, 6 es solo 6, 7 es solo 7 y pues 9. Entonces hay varios subclasificaciones. ¿Qué más? Odontológico, pulmonar, articular, sistema nervioso central, algunos. Aquí tengo hermanos, entonces hermanos con mucopolisacaridosis. Ella tiene una mucopolisacaridosis 6 y ella también. ¿Las diferencias, sus fenotipos son diferentes físicamente? Ahí miren cuál fue la diferencia para que tuvo la segunda hermanita que no tuvo la primera temprana. ¿Señora? Tratamiento de terapia de reemplazo enzimático. Entonces, miren que el tratamiento sí modifica la enfermedad, porque ella no tiene las fases y su estatura está un poco mejor, ¿sí? Ellos dos se llevan 7 años, prácticamente miden lo mismo. Y es porque él se le diagnosticó, tiene mucopolisacaridosis 4, esa no es el típico fenotipo, o sea, no es el típico, pero el compromiso articular, la estatura baja, el cuellito no es tan corto, y a su hermanito apenas nació se le hizo el estudio genético y pues se identificó y se inició el tratamiento de forma temprana. Entonces, acá tengo varios tipos. Estos son tipo 4, esta es la forma, pues una paciente adulta que no fue tratada. Este es un tipo 4 más leve, obviamente una mejor estatura de ella. Este es un tipo 6, sí, yo creo que no le había diagnosticado, 6 leve, nunca le hubiera diagnosticado una mucopolisacaridosis por sus rasgos físicos, fue por el compromiso articular que tenía.
por medición de glucosaminoglicanos en orina, puedo tomar la actividad de la enzima en papel de filtro, pero luego confirmar en leucocitos y luego una cromatografía de mucopolisacáridos para mirar si los que está excretando. ¿Quién me podría decir qué mucopolisacáridos conoce? ¿Cuáles son los mucopolisacáridos? Ustedes ya vieron, se ve en histología tal vez. Les voy a decir uno famoso, el ácido hialurónico. Pero ¿cuáles otros son los mucopolisacáridos? Heparansulfato. Heparansulfato, queratansulfato, Condroitinsulfato. condroitinsulfato, falta uno, dermatansulfato. Entonces, cada una de esas 7 mucopolisacaridosis es porque la enzima no puede degradar uno o dos de esos mucopolisacáridos. ¿El grado de la mucopolisacaridosis depende de la mutación o depende de, mejor dicho, de qué depende el grado de la mucopolisacaridosis que desarrolla el paciente? ¿De qué te imaginas que depende? Pues de la actividad enzimática. De la actividad enzimática. Y la actividad enzimática va a depender del tipo de mutación. ¿Sí? Entonces, habrán mutaciones que no, hay mutaciones nonsense, ¿vale? ¿Qué son esas? Que se termina con Un codón de parada prematuro, ¿cierto? O sea, en nonsense espero un fenotipo severo, pero una mutación missense, que tal vez puede ser hacia el final del gen, donde casi tengo toda la enzima, pues la enzima va a funcionar mejor. Entonces, la severidad va a depender de la actividad residual enzimática que tenga el paciente y eso depende del tipo de mutación. Por eso puedo tener esa expresión variable. Me paso acá. Yo mencioné que algunos tienen discapacidad cognitiva, ¿sí? Importante, ¿cuáles son? Los que no pueden degradar el heparansulfato, ¿sí? Entonces, la tipo 1, la tipo 2, el tipo 3 no degradan heparansulfato, por eso todos los pacientes tienen discapacidad cognitiva. Y los tratamientos de terapia de reemplazo enzimático no pasan la barrera hematoencefálica. Entonces, puedo mejorar lo articular, las organomegalias, el corazón, los ojos, los oídos, pero no voy a mejorar la discapacidad. A no ser que le haga trasplante de células hematopoyéticas. Entonces, ¿para cuáles mucopolisacaridosis? Hay trasplante para el tipo 1, está claramente demostrado que tiene buenos resultados. Yo he tenido 4 pacientes trasplantados y hay que trasplantarlos antes de los 2 años. ¿Para qué? Pues para que, ¿por qué? Pues porque después de los 2 años ya el compromiso neurológico no lo voy a revertir, pero antes de los 2 años puedo tener mejor función cerebral y la idea es que el paciente pues se beneficie y el trasplante si pasa barrera hematoencefálica o produce la enzima natural que pasa la barrera hematoencefálica. Bueno, entonces, ya como para terminar, de los errores innatos, pues no vamos a diagnosticar lo que no conocemos o en lo que no pensamos. Casi siempre estas enfermedades es por desconocimiento y creo que es uno de los grupos de enfermedades en medicina que habitualmente no tenemos en cuenta. Creo que, bueno, ustedes, no sé si en otras facultades de medicina y tal vez en toda la carrera no vuelvan a escuchar de estas enfermedades, pero ténganlas en cuenta, sobre todo por el tamizaje neonatal, porque hay tratamientos que cambian la historia natural de la enfermedad y porque, pues bueno, los pacientes ahí están. Más o menos en Colombia, MPS, lo que más tenemos es MPS 4 y debe haber alrededor de unos 150 a 200 pacientes. Entonces, no es que nunca las vayan a ver. De esas que son muy raras, yo he visto varias. Entonces, estos son como mis lentes, o sea, uno tiene que tener como 2 cosas importantes, interés y voluntad en estudiar este tipo de enfermedades, o sea, en ese paciente que tiene ahí ese síntoma persistente, como que no mejora, que nadie le ha encontrado, usted trata
buscar y mirar causas de este síntoma, diagnósticos diferenciales, ir descartando, porque si no, pues es un paciente que va a ir de médico en médico en médico en médico. Más o menos este tipo de enfermedades se demora en tener un diagnóstico entre 8 y 10 años. Ha pasado por muchos especialistas y como que nadie llega al diagnóstico, o porque no sabe o porque no se ha sentado a hacer ese proceso para mirar. Entonces yo digo que esto es como Sherlock Holmes, hay que pensar un poco más allá de lo evidente y hay que tener en cuenta como clave cuál metabolito está elevado o cuál síntoma es persistente. Entonces es una hiperamonemia lo que el paciente tiene, como vimos, es una acidosis metabólica persistente, para ver como por dónde lo enfoco, ¿sí? O tiene un compromiso esquelético, la mano engarra el túnel del carpo, y hay que seguir. Si ustedes buscan algoritmos diagnósticos, van a encontrar acidosis metabólica, ya hay el algoritmo, hipoglicemia, que está el algoritmo, y hiperamonemia. Entonces, seguir el algoritmo, no se lo tienen que aprender, pero por lo menos saber dónde lo buscan para empezar a hacer como ese diagnóstico diferencial. Hay que hacerle seguimiento a los pacientes, porque si usted no le hace seguimiento al paciente, pues usted lo vio, le vio ese síntoma y ya. Otro médico vuelve y lo ve y otra vez vuelve y piensa que vamos a tratarle el vómito y así, pero si usted no sabe que es que ya lo manejó, es que ya le hizo la intervención, es que no mejora, pues no va a lograr llegar a ese diagnóstico. Si no conoce la causa del síntoma, pues hay que estudiar todos los diagnósticos diferenciales, hay que mantenerse actualizado, porque aquí todo el tiempo en genética y en estas enfermedades están surgiendo tratamientos. De hecho, ese paciente que les conté de la mucopolisacaridosis 6 fue la mamá que lo trajo a consulta y me dijo, doctora, ya hay tratamiento. Y yo, no, me dijo, sí, ya la FDA lo aprobó. Los papás están súper pendientes que hay un ensayo clínico que ya viene en desarrollo, que ya lo aprobaron. Entonces hay que estar o tener en cuenta, si uno mira en la página de estudios de desarrollo de medicamentos para huérfanas, hay como 800, por lo menos 800 ensayos que vienen en desarrollo para estas enfermedades. Entonces hay que estar ahí como actualizados, porque puede que ese diagnóstico que yo tengo en mi paciente tenga una opción de tratamiento. Cuando un paciente, yo sospecho una enfermedad metabólica, especialmente en intoxicación, debo recolectar las muestras cuando el paciente está mal, o sea, el paciente llega a urgencias, acidótico, deshidratado, hipotenso, choqueado, y usted le dice a la jefe, pues cójale una vena y póngale un bolo de dextrosa, que es lo que hace uno en recién nacidos, porque dentro de eso piensa está hipoglicémico, y ahí ya usted le mejoró la vía metabólica, y después tomarle los exámenes, pues no le va a salir nada. Entonces, idealmente, si uno puede recolectar orina y sangre, y si le hace una función lumbar, líquido cefalorraquídeo, los congela para después procesar si necesita procesar, porque ha pasado que el niño se mejoró y toca hacer un reto metabólico, darle un alto consumo de proteínas para que se descompense y poder tomar las muestras. Entonces es importante siempre, cuando ya si van a ser neonatólogos, urgenciólogos, como tómenle muestras y guárdenlas, ¿sí? Y luego si hay que desecharlas, pues se desechan, pero si no, pues podemos llegar al diagnóstico. Ese es un librito bonito que se llama La criptología de la enfermedad y habla, es de la Universidad Javeriana. Ahí ustedes ven Luis Alejandro Barrera, el doctor Luis Alejandro Barrera, él es bioquímico, no es médico, que tiene un doctorado, postdoctorado y un montón de cosas en errores innatos. Él estudió en Estados Unidos y fue la persona que en Colombia fundó como el primer laboratorio de errores innatos de metabolismo, que fue en la Universidad de los Andes. Ahorita está en la Universidad Javeriana, es como el padre de los errores innatos en Colombia. Y en su libro, pues él hace como una reflexión y una descripción de cómo fue que se llegó a diagnosticar muchas enfermedades. Entonces, en sus reflexiones es que no hay que rendirse, hay que investigar y estudiar los síntomas de los pacientes. Si se tiene una sospecha, no descansar hasta que se descarte o se confirme.
apoyarse en los expertos, entonces siempre tengan buenos amigos en el laboratorio, en radiología, ojalá conozcan a alguien de bioquímica, porque uno lo que hace es, y no está mal, ni siquiera en la consulta y delante del paciente, si yo tengo que buscar, venga, no sé, vamos a buscar en internet, o venga, llamamos a un amigo, venga, tengo este paciente, tiene esto, ¿qué piensa? Porque hay que apoyarse. Ninguno de los que escribió todas estas enfermedades metabólicas lo hizo solo. Entonces, rodearse de buenos amigos siempre es importante. Un nutricionista en este tipo de enfermedades es fundamental. Tener una buena comunicación con los papás y no hay que tener miedo de preguntar o decir no sé. Pero lo importante es que yo haga algo, no que diga no sé y no haga nada. Bueno, chicos, espero que los errores